Saludos cordiales. Muy buenas noches. Eternas lunas rojas. En una noche tan especial, en donde el otoño, aquí, en el hemisferio norte del continente americano, está por comenzar. Durante esta noche se presenta el fenómeno del equinoccio, noche y día iguales, en donde comenzaremos a notar que los días son más cortos y que las noches son más largas en esta estación tan especial que sin duda alguna traerá para muchos el goce de que nosotros que nos dedicamos a todos estos temas de la cultura gótica esperamos con ansiedad dentro de la llegada del otoño, una de las estaciones más melancólicas, hablando poéticamente en este sentido. Esperamos también con mucha ansia estos temas de la oscuridad, estos temas que vienen con esta época, naturalmente el Día de Muertos, en el caso de México, Halloween en el resto de otras latitudes. Su anfitrión, Paul Raven, de los Libros del Cuervo, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. En la plataforma de Facebook y por supuesto aquí en TikTok en la cuenta de la maestra Angie Vampi. Les queremos recomendar por supuesto, que nos acompañe el día de hoy. Naturalmente agradecemos mucho las facilidades que nos brinda el maestro Dante Carlo para poder hacer en esta plataforma de Facebook estas transmisiones de los Libros del Cuervo y sin duda alguna las facilidades que nos ofrece la maestra Yevampi dentro de su cuenta para poder hacer esta transmisión que hemos compartido con varios de nuestros amigos y que esperamos evidentemente nosotros en este sentido, que pues en este sentido nos apoyen sin duda alguna. Por vía de mientras, el día de hoy, en los Libros del Cuervo, tenemos la aparición de un invitado que, independientemente de las circunstancias, no puede faltar. Se trata de uno de los escritores más prestigiados de la ficción de horror y, sin duda alguna, autor que se puede considerar gótico por definición propia dentro de todas las cosas que nos propone a lo largo de todos sus cuentos. La caída de la casa de Usher, el entierro prematuro, el gato negro, el barril de amontillado y asimismo esta composición poética llamada El Cuervo, entre otras como Annabel Lee. Sin duda alguna, el autor del día de hoy no necesita presentación y por supuesto no necesita que hagamos demasiadas referencias biográficas en este sentido con respecto a la historia que vamos a tratar, porque se trató de una de esas historias que Edgar Allan Poe, gracias a su gran capacidad imaginativa, a su forma racional de observar ciertos fenómenos, y también, por supuesto, en este caso, también haciéndolo patente a través de su gran cerebralidad que le permitió razonar sobre distintos casos, Edgar Allan Poe, sin duda alguna, es uno de esos autores que nos sorprende, por supuesto, con las propuestas que hace, y el día de hoy pues tenemos una que probablemente ustedes conocen en el relato, pero que hoy vamos a ver desde otra perspectiva. La pasión de Edgar Allan Poe por la cerebralidad, por la racionalidad, a pesar de ser un autor que se dedicaba más bien al género fantástico, es bien conocida. Uno de sus trabajos más prominentes es, sin duda, El jugador de ajedrez de Maelzel. En esta obra, Edgar Allan Poe tiene la oportunidad de cuestionar una invención que se produjo allá en su época, en el siglo XIX, que estaba recorriendo todos los lugares que había, como si se tratase de una atracción de feria. Me refiero a un autómata que jugaba al ajedrez y que eventualmente incluso hasta podía vencerlo. Cuando el inventor, supuesto inventor, mostraba el interior del autómata, la parte posterior donde se supone que estaría simplemente una maquinaria, lo que parecía efectivamente pues, ser una maquinaria más parecida a un mecanismo de relojería, lo cual no hacía de ninguna forma lógica al cerebro de Edgar Allan Poe, quien cuestionó siempre toda esa situación. Saludamos con gusto a nuestros amigos de TikTok, que pues nos están diciendo salud con el café y por supuesto no tenemos menor empacho en hacerlo, con todo gusto
para todos ustedes. Así pues, Edgar Allan Poe se dedicó a pensar sobre el caso del jugador de ajedrez de Mälzel y fue él quien descubrió que había una persona que hábilmente cada vez que se mostraba la supuesta maquinaria del autómata se pasaba del otro lado. Esta persona era normalmente una personita de baja estatura, concretamente pues de estas personas que sufren la acondroplasia y que por supuesto pues se encargaba de jugar ajedrez. No había habido, al parecer, únicamente un jugador de ajedrez, sino varios jugadores de ajedrez que se encargaban de esta farsa. Y Edgar Allan Poe lo descubrió sin necesidad de abrir el autómata, sin hacer ninguna otra investigación que aquella que le daba a su cerebro al ver los movimientos que hacía el jugador de ajedrez. Naturalmente, estamos en claro que Edgar Allan Poe, gracias a esta racionalidad privilegiada que poseía, tuvo la oportunidad de deducir únicamente a partir de las cosas que veía, a partir de las evidencias, como si se tratase de un auténtico Sherlock Holmes. Por supuesto, un autor con estas características, naturalmente, pues tuvo la oportunidad de también cuestionar una serie de mitos y de situaciones relacionadas con el hipnotismo. El día de hoy pues, venimos armados con una gran cantidad de ejemplares que nos van a permitir tratar de descubrir qué era lo que sucedía. Y por supuesto, uno de estos textos que no suele faltar para los lectores de habla hispana, me refiero por supuesto a la traducción de Julio Cortázar de los cuentos de Edgar Allan Poe. Saludos a Bonnie Dark en la plataforma de Facebook, qué bueno que estás por acá con nosotros, Eternas Lunas Rojas, y por supuesto síganos regalando sus comentarios, síganos regalando en la plataforma de TikTok el Tap Tap y por supuesto los obsequios que ustedes puedan hacer para la cuenta de la maestra Angie Vampi. En el discernimiento de Edgar Allan Poe, en este cuento, la propuesta es sin duda alguna sorprendente. Leyendo parte del cuento para que nos introduzcamos en él, dice, durante los últimos años el estudio del hipnotismo había atraído repetidamente mi atención. Hace unos 9 meses se me ocurrió súbitamente que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una omisión tan curiosa como inexplicable. Jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Quedaba por verse en primer lugar si un paciente en esas condiciones sería susceptible de influencia magnética. Segundo, en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad. Y tercero, hasta qué punto o por cuánto tiempo el presunto proceso hipnótico sería capaz de detener la intrusión de la muerte. Quedaban por aclarar ciertos puntos, pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad, sobre todo el último, dada la inmensa importancia que podían tener sus consecuencias. A nosotros hoy en día nos parece sumamente muy complicado pensar en este sentido. La posibilidad de que el hipnotismo pueda ser capaz de detener ciertos procesos, cambiar las mentalidades. Todo lo más que hoy en día, en este año 2025, tenemos en este punto, en claro, es que el hipnotismo, antiguamente llamado magnetismo, por eso aquí Edgar Allan Poe utiliza la palabra magnetismo, que en este caso podemos confirmar rápidamente con la versión en inglés, para que en este caso pues hagamos un buen análisis de la obra en este sentido y que pues bueno, no echemos de menos algunas cosas que nos impide ver la traducción en este caso. De hecho, ni siquiera utiliza la palabra magnetismo, utiliza la palabra mesmerismo. La frase concreta dice: My attention for the last 3 years has been repeatedly drawn to the subject of mesmerism, and about 9 months ago, it occurred to me, quite suddenly, that in the series of experiments
made it harder, there had been a very remarkable and most unacceptable omission. No person had as yet been mesmerized in articulo mortis. Creo que la frase articulo mortis la pueden ubicar de la versión en español que estuve leyendo. Ahora, en articulo mortis, texto latino que de alguna manera se refiere en tránsito o en cualidad de muerte en un determinado momento. Para ir atendiendo los comentarios, que en este caso en TikTok nos están haciendo unos comentarios interesantes, si se habla del magnetismo animal o no. Lo que pasa es que el magnetismo como tal, de hecho, pues, y aquí es donde vamos a recurrir a otra de las fuentes para ir respondiendo algunas de estas preguntas. En la historia del hipnotismo, que en este caso, pues bueno, tuve la oportunidad de conseguir una obra de Desmond Dunn que se llama Hipnotismo, y en la cual precisamente se nos habla de que aparentemente los primeros experimentos que se hicieron para tratar de magnetizar o hipnotizar a alguien, que bueno, ahorita vamos a explicar por qué manejan esas palabras y sobre todo por qué Edgar Allan Poe utiliza más bien mesmerize o mesmerizar en un dado momento. Provienen de la historia del hipnotismo. Permítanme leerles algunas partes y con esto algunas de las dudas van a ir quedando resueltas para este análisis que vamos a hacer, sobre todo de una propuesta tan impresionante que espero que no olviden ustedes cómo la formula Edgar Allan Poe a través del narrador en primera persona que él siempre ocupaba dentro de sus cuentos. Hipnotizar a alguien para detener el proceso de la muerte. En muchos lugares del mundo, tanto entonces como ahora, se tenía miedo al mal de ojo o a ojo, evil eyes en Inglaterra, mauvais oeil en Francia, böser Blick o Diessatech en Alemania y Meloquio en Italia. Los antiguos egipcios, al darse cuenta del poder de la mirada, idearon un amuleto al que llamaron Uchat, que simbolizaba y representaba la fuerza del ojo de Horus. Cualquier objeto era, y es todavía, apto para prevenir el mal de ojo. Se creía entonces y se sigue creyendo que aún en ciertos lugares que había un peligro grave al permitir que un extraño, y sobre todo un extranjero, fijara sus ojos en un niño dormido, siendo mucho mayor el peligro si el ofensor dirigía a la víctima una mirada de reojo. El ojo y su poder, como muchas otras cosas, era susceptible de ser empleado con buenos o malos fines. En realidad, lo que hacía desaparecer la lepra o expulsaba el demonio del cuerpo del paciente era la mayor o menor veneración o esperanza sentida hacia el operador y, en última instancia, la experiencia de éste. Paracelso creía en la existencia de un fluido benéfico especial que emanaba del cuerpo de un limitado número de personas. Otros aseguraban poseer un influjo divino que trascendía lo espiritual y llegaba hasta el último rincón del mundo. Este influjo podría, en términos modernos, surgir en determinados seres privilegiados para su propio beneficio y el de sus semejantes. Con esto se nos acaba de delinear precisamente que mucho del hipnotismo provenía del poder de la mirada. La mirada, en este caso, serviría precisamente para mantener a alguien bajo su influjo. ¿Por qué mesmerismo? ¿Por qué magnetismo? El paso más importante dado para la explicación y el desarrollo ulterior de este poder fue el que dio en el siglo XVIII el doctor Federico Antonio Mesmer con su célebre teoría del mesmerismo o magnetismo animal, que es algo que nos estaba preguntando en TikTok. Mesmer pretendía haber descubierto en el calor animal que irradiaba del cuerpo humano algo en su misma esencia y naturaleza que permitía ser dirigido y utilizado a voluntad. Este calor animal o cualidad magnética, al que designaron con el nombre de magnetismo animal, es lo que se nos da a conocer en la teoría de Mesmer ya citada o mesmerismo. El mesmerismo fue
fue el inmediato antecesor del hipnotismo, así como la alquimia lo fue de la moderna química y la astrología de la astronomía. Desmond Dion, en este caso, pues bueno, escribe esta obra hacia el año de 1968, pero él todavía lo escribe con una conciencia de un hombre del siglo XIX que pensaba que el hipnotismo servía como método válido para inclusive tratamientos clínicos. El libro que tengo en mis manos nos habla precisamente de todas estas posibilidades y comienza pues muy ordenadamente hablando de la historia del hipnotismo y hablando de por qué la cuestión de magnetismo animal. Mesmer, súbdito suizo, nació el 5 de mayo de 1734 en Stein, una pequeña ciudad a orillas del Rin. Se graduó en medicina en la Universidad de Viena y posteriormente llegó a su conocimiento el relato de las maravillosas curas llevadas a cabo por el padre Hell, sacerdote jesuita. El padre Hell, junto con otro jesuita, Gassner, inició a Mesmer en sus métodos terapéuticos. Hell facilitó a Mesmer una serie de placas de acero magnético, las cuales, una vez puestas en contacto con el cuerpo del paciente, según decían, tenían un poderoso efecto curativo. El padre Gassner coadyuvaba a esta curación complementando la acción de aquellas placas con movimientos de las manos, llamados pases, sobre la parte afectada del paciente. Y aquí es donde comienza la historia y se aclaran muchos puntos. En primera instancia, el tema del magnetismo viene reforzado por este descubrimiento de estos dos padres que Mesmer aplicó de una manera un poco más creativa. Él se dispuso a crear un bastón con una bola magnética. Y esta bola magnética era la que pasaba con su bastón sobre el cuerpo de los pacientes. Idealmente se consideraba que esta manera de magnetismo o de atraer ese magnetismo animal, al cual ya se refirió alguno de nuestros amigos en TikTok, era la forma en que podían extraerse los males del paciente. En un principio, como ustedes se darán cuenta, la idea de lo que fue el mesmerismo fue precisamente atraer los males, curar enfermedades, principios terapéuticos en un dado momento. Leyendo algunos comentarios que nos están haciendo en la plataforma, en este caso, nos cuentan, por ejemplo, que el mesmerismo es una especie de hipnosis, pues digamos que es el antecedente de la hipnosis, por una parte. ¿Tiene que ver con la habilidad de atraer o cautivar a otro? Naturalmente, efectivamente. Se trata precisamente por eso de que los egipcios empezaron a tener toda esta situación con respecto a lo que fue el mal de ojo, que temían mucho la influencia de la mirada de una persona. Tenemos al maestro Kevin Stone, grande del hipnotismo, efectivamente. Mi padre acaba de dejar el puro gracias al hipnotismo. Como ven, ustedes en este sentido pues se están dando cuenta de que la idea de hipnotismo no es una idea que ha sido abandonada totalmente pese a la reticencia y al escepticismo de muchos científicos que consideran que pues hablar de hipnotismo es un poco hablar de simplemente otra técnica y una técnica que no está totalmente aceptada. Existen distintas escuelas dentro de la psicología, algunas que la aceptan totalmente como un medio perfectamente válido para escudriñar en la mente de las personas, y otras que simplemente consideran que no tiene mucho que ver, en este caso que simplemente podría funcionar en algunos casos, pero solamente como una especie de sugestión. Este tipo de cura placebo dentro de la psicología que implica que a través del famoso hipnotismo uno podría ser capaz, en este sentido, de influir en la mente de la persona, pero no tanto porque el hipnotismo funcione por sí, sino únicamente por la sugestión, lo cual es completamente cuestionable, como vamos a seguir viendo a continuación. La energía tiene muchos nombres, sí, efectivamente, y hay muchas formas de hipnotizar. Jacobo Greenberg también hablaba del magnetismo y de la energía. Parece magia, eso sí, mucho charlatán, hay que saber porque si no, olvídese. Claro que sí, efectivamente. En este caso, por eso precisamente el área del hipnotismo siempre ha sido un tanto cuanto cuestionada, pero no en la época de Edgar Allan Poe. Por eso precisamente nos trajimos muchas de estas lecturas, en este caso, para que nosotros pudiésemos escudriñar un poco dentro del hipnotismo y también saber por qué Edgar Allan Poe decidió crear un relato tan imaginativo
como es el relato de los extraños hechos en el caso del señor Valdemar. He leído solamente el fragmento importante para todo ello. Todo el desarrollo del cuento nos va a ayudar en un dado momento a poder tratar de ver estas situaciones que se correlacionan con el hipnotismo. Consiguen un sujeto, para decirlo brevemente en el cuento de Edgar Allan Poe, que en este caso, sin duda alguna, pues viene a ser el señor Valdemar, un hombre solitario, no tiene familia, no tiene problema en someterse a la experiencia y accede voluntariamente a ser hipnotizado justamente en el momento en que él se sienta suficientemente mal como para fallecer. El cuento exuda un horror inmenso cuando tienen la oportunidad de, después de hacer varios experimentos de hipnosis con el señor Valdemar, entre ellos Edgar Allan Poe hace alusión a uno que consiste en que al señor Valdemar le obligan a levantar y a subir el brazo. Este tipo de comprobación para Mesmer era muy importante, porque Mesmer utilizaba precisamente este pase para saber hasta qué punto el paciente, primeramente, se había asumido en la primera parte de lo que viene a ser el proceso de la hipnosis. Y es que, déjenme decirles que existen varias fases dentro de la hipnosis. No, es que este es el otro libro, perdonen ustedes. Discúlpenme, discúlpenme. Aquí este libro que estamos también consultando pertenece a Johnny Lanus, Cómo aprender a hipnotizar. Naturalmente, pues bueno, yo estoy utilizando estos libros como fuente de referencia. No puedo de ninguna manera, y no lo haré, no responderé por, en este caso, de la situación de que si ustedes desean experimentar, ya que conocen de alguna manera la bibliografía, yo no puedo garantizar que ustedes vayan a tener éxito dentro de lo que es la hipnosis. Que quede un poquito claro en este punto. Lo estamos ocupando únicamente como material de referencia para hablar del cuento de Edgar Allan Poe. Ya si ustedes se animan, nos gustaría que en este espacio ustedes nos comentaran qué es lo que ustedes encontraron, ¿no? Pero iba a hablar de las fases de hipnosis en este caso. En primera instancia, aparece la fase de la inducción al sueño. En ella nosotros vamos a encontrar que a través de distintos medios un hipnotista puede lograr dormir a la persona o sumirla en un estado cercano al sueño. ¿Cómo se logra esta cuestión? Hemos visto demasiados filmes en donde se ocupan diversos medios. Uno de ellos es utilizar un metrónomo.
Un metrónomo de los que utilizamos las personas que nos dedicamos a la música para poder medir los tiempos, para poder medir el tempo, ritmo con el cual interpretamos un instrumento cualquiera, un cello, una guitarra, cosa por el estilo. Se supone que la repetición constante de este movimiento indicaría en un dado momento que la persona, al sumirse dentro de la concentración de ese sonido, puede llegar a esta situación. En otros filmes se ha utilizado el tema del péndulo, que se hace oscilar de una manera constante. También se han utilizado diversas imágenes que tienen, pues como en el caso presente, que aquí Johnny Lanús nos proporciona una de estas imágenes que se ocupan normalmente dentro de este tipo de inducción, como esta. Estas espirales también se supone que pueden ser activadas por un disco que gira y que finalmente sume a la persona dentro de ese estado. Ahora, ¿cómo se logró en la época de Mesmer? ¿Se acuerdan lo que les comenté de los pases? Esto es de lo que habla el cuento de Edgar Allan Poe. Los pases o los movimientos hipnóticos que en este caso se producirían por parte de la mano, además de la mirada, además de otros elementos, son los que podrían utilizarse para ello. En pocas palabras puedo decirles que si ustedes desearan ejercer la hipnosis, no tendrían que proveerse de medios demasiado especiales o demasiado específicos. Digo, si quieren proporcionarse el péndulo y otros más, pues está muy bien también. El reloj también funciona en un dado momento. El péndulo de un reloj también funciona dentro de la misma circunstancia. Gracias a estos medios, se supone que en el cuento de Edgar Allan Poe logran sumergir al señor Valdemar en este estado. Voy a leerles el momento más vibrante de la historia. ¿Cualquiera puede aprender a hacerlo? Se supone que sí. Se supone que sí. Aquí sí tengo que responder de manera afirmativa a algo que nos están comentando en TikTok en este sentido. Cualquiera podría aprender a hacerlo. En este caso, estamos hablando de una habilidad que en este sentido se recomienda como terapéutica, no como una habilidad mágica, no como una habilidad destinada a personas que tengan el don. En muchas ocasiones hemos hablado en este espacio que hay personas que tienen esta situación del don y que son ellas las que pueden tener la habilidad para poder tener algún contacto con el otro mundo a través de los sueños o a través de visiones. Nos preguntan aquí si una danza puede ser también hipnótica. Si consiguiéramos una bailarina que tuviera la capacidad de repetir el mismo movimiento varias veces para poder sumergir a la persona en este estado de semisueño, definitivamente podría suceder. Una vez que se sumerge al paciente en este estado, es cuando se puede lograr comenzar a influir en su mente a través de cierto tipo de sugerencias una vez comprobando el sueño. Johnny Lanús recomienda, por ejemplo, que la persona cuando va a ser hipnotizada, pues tenga una mano sosteniendo la otra. Si en ese momento cuando retire la mano piensa que ya en un dado momento pudiéramos estar en este sentido seguros de que la persona está durmiendo y la persona deja caer de manera laxa su mano, en ese momento esta persona ya está lista para ser influida mentalmente. Ahora, ¿cómo podríamos comprobar que esto de alguna manera tiene algún sentido científico? Se ha hablado en ocasiones de métodos para programar los sueños. Para poder lograr un sueño lúcido, en este caso, se procura que decirle a las personas que cuando ya están cerca de dormirse, en algunas ocasiones intenten leer algún fragmento de algún texto para recordar. Si las personas lo hacen en esta situación, descubrirán al día siguiente, después de haberse sumergido en el sueño, que finalmente pueden recordar grandes secciones de estos textos. Y esto, repito una vez más, si bien es algo que no ha sido totalmente comprobado a través de investigaciones científicas de algunos, pero sí ha habido otros que sí las han hecho, en este caso, podemos decir que el tema está en la mesa, que sí es factible programar una situación de sueños para poder lograr que estos
puedan de alguna forma ayudar a nuestra memoria a recordar cierto tipo de datos. Lo mismo ocurre con el hipnotismo. Si nosotros sumergimos a una persona en ese dicho estado de semisueño y logramos hacerle una sugerencia, naturalmente de ahí vienen todas estas cosas, de las cuales hay algunas que son mitos y hay algunas que son totalmente realidad. Dicho, una persona sumergida en el estado de hipnosis puede acceder a otros rincones de su memoria. Respuesta: cierto. A partir de este tipo de estado, es factible lograr que una persona pueda acceder a partes de su inconsciente y que de esas partes del inconsciente que no son normalmente accesibles sino a través de los sueños, se pueda lograr que la persona recuerde varias cosas, aquellas que puedan ser agradables o un tanto cuanto desagradables dependiendo de las circunstancias. Así que, por lo menos en este caso, no es mito, es cierto. Por eso se emplea todavía en algunas escuelas de psicología. Dicho, la persona que es hipnotizada puede hacérsele cambiar de carácter. Respuesta: no tan cierto. Para poder cambiar el carácter de una persona necesitaríamos que estuviera dentro de las posibilidades de dicha persona adquirir ciertas condiciones de carácter. Puede cambiársele un modo de pensar con respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, el tratamiento contra las fobias de insectos. En algunos casos se les hace la sugerencia a los pacientes de que ya no teman este tipo de insectos, pero tiene que haber un tratamiento con esta persona, tiene que haber una plática con la persona, una concientización con la persona, para que en este sentido se sepa de qué manera le vas a hacer la sugerencia. Si se la vas a hacer de una manera genérica, como decirle ya no le vas a tener miedo a los insectos, naturalmente el cerebro va a interpretar cualquier cosa. Se tiene que ser específico y, por ejemplo, si la persona es de estas que tienen, por ejemplo, aracnofobia, en un dado momento, podría hacérsele la sugerencia para que olvidara su miedo a las arañas. No parece tan sencillo, porque evidentemente, repito, como se utilizó para términos de lo que viene a ser en un dado momento la cuestión terapéutica, pues obviamente no parece ya tan sencillo hacerlo nada más porque sí. Dicho, la persona puede ser inducida a tal estado que puede realizar distintas cosas que no haría en su estado normal. Influida, sí, pero de que sea capaz de hacerlas, difícilmente. Tomemos el caso, por ejemplo, de la madre que en un momento de que vea a su hijo estar a punto de ser atropellado por un auto o debajo de la rueda de un auto, puede desarrollar la fuerza física suficiente como para poder mover el auto debido a la desesperación. El hipnotista tendría que lograr, en este caso, una inmersión muy profunda en la mente de la persona para poder acceder a esa zona donde también sus músculos y toda su fuerza fuera afectada a través de esta circunstancia. Así que tampoco es tan real. Dicho, los hipnotistas en algunas funciones, cuando se presentan ante el público en un dado momento, son capaces de hacer que la gente se comporte de manera ridícula, realizando distintos tipos de experimentos, entre los cuales implica imitar animales o sostenerse de alguna manera. Es factible, pero no es totalmente cierto. No es totalmente cierto porque en este caso, pues una persona cuando es hipnotizada, una cosa es que sea hipnotizada y que pueda acceder a distintas partes de su inconsciente y otra cosa es que nosotros de manera consciente podamos cambiar totalmente su personalidad. La mayor parte de estos espectáculos, lamentándolo para los que son muy aficionados a ello, se ha demostrado que son, en este sentido, pues simple y sencillamente farsas circenses en un dado momento. Así que no sería tan cierta esta situación. Dicho, Edgar Allan Poe, ¿se puede detener el estado de la muerte? Él lo describe en su cuento de esta manera. Dos características, sin embargo, según lo que pensé en el momento y lo sigo pensando, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar una idea de su calidad extraterrena.
Su voz ronca, profunda, como si proviniese del mundo de los muertos. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde larga distancia y desde una caverna en la profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma sensación, temo que me resultara imposible hacerme entender, que las materias gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto. He hablado al mismo tiempo de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba, y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo, y ahora escuché. Sí. No. Estuve durmiendo. Y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar ni reprimir el inexpresable, estremecedor espanto que aquellas pocas palabras así pronunciadas tenían que producir. El estudiante cayó desvanecido. Los enfermeros escaparon del aposento y fue imposible convencerlos de que volvieran. Por mi parte, no trataré de comunicar mis propias impresiones al lector. Durante una hora, silenciosos, sin pronunciar palabra, nos esforzamos por reanimar al estudiante. Cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a examinar el estado de Valdemar. Edgar Allan Poe se refiere al momento en que ellos han logrado sumergir primero, antes de su fallecimiento, al señor Valdemar en un estado de catatonia, en un estado de semisueño, y le han hecho la sugerencia de que no fallezca. Y efectivamente, según el cuento, esto puede suceder. Dicho, mito o realidad. Mito, porque el proceso de la muerte no es solamente, ahora lo sabemos, un proceso que únicamente pueda detenerse mentalmente. La gran cantidad de fallas que existen corporalmente dentro de nosotros impedirían que él pudiera de manera consciente ordenar a todo su cuerpo que no falleciera. Todo lo más que podría lograrse en un estado de hipnosis sería lograr extender por unos instantes la vida de manera artificial. Porque si nosotros consideramos que el cerebro es el responsable de todas las funciones involuntarias que tiene nuestro cuerpo, latido del corazón, circulación de la sangre, respiración, etcétera, etcétera, si nosotros lo extendemos, diríamos que se produce el mismo efecto que si nosotros conectáramos al paciente con un tipo de pulmotor o de máquinas que le permitieran conservar la vida. En este caso simplemente haríamos una sugerencia mental que procurara hacer esta situación. Pero lamentablemente, por mucho que nosotros lo queramos, la hipnosis no podría detener el proceso de la muerte, ni siquiera indefinidamente. Bastarían unos cuantos segundos nada más. Porque los procesos somáticos, los procesos del cuerpo a los que se ven sometidos por causa de la muerte, finalmente son, en este caso, inevitables. Una falla cardíaca, por ejemplo, naturalmente no puede ser en este sentido detenida, por mucho que se requiera en un dado momento. Una falla pulmonar, una falla dentro de lo que es la respiración, tampoco lo podría hacer. Saludamos cordialmente a los amigos que siguen llegando a TikTok y les seguimos recomendando para que nos apoyen y que apoyen la cuenta de la maestra en Yampi, darle tap up a la pantalla. Entonces, el hipnotismo puede ser muy útil para varias cosas, pero probablemente no para detener la muerte en este sentido. La muerte es un proceso somático que no puede ser parado porque implica la falla de distintos órganos. Cuando un órgano falla y produce la muerte, no es solamente por la falla de ese órgano, sino lo que lleva aparejado. Pensemos, por ejemplo, en los pulmotores, estas máquinas que se conectan para permitir la respiración artificial de los pacientes. Ciertamente, nosotros podemos conectar al paciente para que mantenga la respiración, pero es porque la respiración es responsable de una gran cantidad de procesos que en este sentido tendrían que llevarse a cabo.
El paciente no fallecería directamente de la situación de la respiración, sino porque la respiración, a su vez, permite que la circulación de la sangre y el bombeo del corazón puedan continuar. Si estos no continúan, naturalmente la sangre no llega al cerebro. El cerebro no tiene posibilidades de continuar emitiendo todas las señales eléctricas a lo largo de las neuronas y de todo el sistema de la red neuronal de nuestro cuerpo y, por supuesto, en este sentido, no tendría oportunidad de que la vida continuara en este punto. El hipnotismo también es un arma de dos filos. El hombre del bigote de la Segunda Guerra Mundial, excelente acuarelista que no podemos mencionar dentro de la plataforma, la utilizó para ciertos soldados para volverlos como locos, más que como locos, para hacerlos sumamente obedientes. De esta ficción también se han aprovechado algunos cómics. Se dice que, por ejemplo, el surgimiento de este famoso héroe de la Marvel, llamado Captain America, surgió precisamente por causa de que los alemanes estaban haciendo experimentos de ello. En este caso, podríamos decir que esa parte de los cómics sí está totalmente justificada. Los soldados de la Segunda Guerra Mundial en Alemania que apoyaron a este famoso canciller, sin duda alguna, fueron responsables de utilizar cierto tipo de experimentos. Nos pregunta por acá Mortis, ¿qué relación hay entre hipnosis y el MK Ultra? Ninguna. El MK Ultra es una sustancia. La sustancia, por supuesto, induce a un estado de sueño como lo inducen algunos otros fármacos y, naturalmente, pues lo único que se hace es aprovechar ese estado para poder lograr de alguna manera cambiar en este sentido la conducta de una persona. Es decir, una hipnosis inducida de manera, en este sentido, artificial. Esa sería la respuesta más propia al MK Ultra en este sentido. Edgar Allan Poe sigue comentando dentro de su historia que advierte sorprendentes cambios de conducta dentro del señor Valdemar y, por supuesto, habida cuenta lo que hemos leído de estos personajes que les he mencionado, una vez más, para los que llegan a la transmisión un poquito tarde, que en este caso es Johnny Lanús, con Cómo aprender a hipnotizar, y el señor Desmond Dunn con su manual de hipnotismo en este caso. Entonces, ellos hablan precisamente de que a través de estos medios de lo que es la magnetización, a través del movimiento de las manos para utilizarlo como pases, en este sentido, se puede lograr sumergir a una persona en ese estado de semisueño y, como podemos ver, es muy útil para distintas áreas. Solo que, repito, hoy preferí traer a los pensadores o a las personas que en un determinado momento saben más de esta cuestión a través del tema de la propia hipnosis, no tanto en este sentido dentro de la ciencia en general. Repito, la ciencia en general está dividida por las personas que creen en este término de la hipnosis y por las que definitivamente no tienen ninguna fe dentro de este tipo de métodos y consideran que en algún momento solamente las personas sumamente influenciables podrían llegar a sumergirse en ese estado. Como quiera que sea, muchos de los que lo han experimentado en un dado momento suelen tener buenos resultados, porque definitivamente también para todo tipo de cura existe también la necesidad de que en un dado momento la gente crea en lo que está haciendo. Así que podríamos nosotros más bien hablar de que es la voluntad de la gente la que de algún modo logra que este tipo de curas y este tipo de situaciones funcionen. Una mentalidad, presumo yo, aquí ya no lo estoy leyendo, aquí lo estoy suponiendo de todo lo que he leído, un tanto cuanto de hipnosis y acerca de estados del sueño. Una persona con características de mentalidad sumamente fuerte tal vez se resistiría mucho al tema de la hipnosis. No sería fácil lograr sumergirla dentro de ese estado. Y estas serían las que representarían pues una dificultad muy grande para los hipnotistas, naturalmente. Como quiera que sea, finalmente la hipnosis se ha en este sentido utilizado para distintas metodologías que sin duda alguna pues la mayoría de nuestros amigos dentro de las transmisiones pueden creer o pueden no creer dependiendo de las circunstancias. El día de hoy únicamente traemos la información para que ustedes puedan decidir a partir de lo que dicen este señor Lanús y lo que dice este señor Dunn al respecto del asunto,
y definir si esto es posible. Los dos contienen una gran cantidad de elementos prácticos que les permitirían a ustedes ejercer la autohipnosis e inclusive adelantándome una posible pregunta que yo sé que pueden tener algunos, sí puede haber autosugestión. Es decir, una persona también puede lograr a través de elementos voluntarios hipnotizarse, como se dice vulgarmente, a sí misma. Que en este sentido pues no se llamaría como autohipnosis, sino como autosugestión. Ya desde el empleo de la palabra autosugestión, pues estamos hablando en un dado momento de que es la gente propia la que se hunde en este estado de sugestión y trata de buscar alguna respuesta a algunas situaciones de algunas conductas. El tema, por ejemplo, del tabaco. Es un tema muy popular en este sentido que las personas que tienen cierta afición por el tabaco han logrado dejarlo gracias a la sugestión de la hipnosis. Lo que se procura a través de la hipnosis es indagar en la mente de la persona y de alguna manera remover los elementos que la hacen dependiente de esta sustancia. No es fácil entrar en trance, definitivamente. Por eso también se habla de que los hipnotistas, mi estimado maestro Bones, que nos pregunta a través de la plataforma de TikTok, normalmente se toman varias sesiones para lograr hacer estos efectos. Como repito, no estoy trayendo en esta ocasión una situación de magia o algo por el estilo. Ya hemos empezado a tratar algunos de los temas de la psicología, de los cuales tengo una gran, en este sentido, curiosidad, por supuesto, y tengo, por supuesto, también una gran afición por causa de ellos. Estamos hablando de cosas que se investigaron científicamente, que se desarrollaron científicamente y naturalmente, pues dentro de estos medios de la ciencia, estamos hablando de que se han producido varios casos en donde esto pues ha demostrado ser un trabajo de mucha voluntad, un trabajo de mucha constancia para lograr sumergir a una persona dentro de un trance. Por acá Liliana Flores Vega dice, llega al final al menos, pero bueno, Liliana, te puedes sumar a nosotros en la charla que vamos a continuar teniendo en TikTok, porque aquí, pues bueno, ya nosotros de alguna manera pues comentamos lo que puede hacer el hipnotismo, lo que no puede hacer, lo que en el pasado se dijo con respecto al hipnotismo, lo que dicen personas que han ejercido el hipnotismo en lugar de traer pues directamente a los detractores. Los detractores, por supuesto, también para ir finalizando un poco esta charla, también tienen naturalmente muchas razones perfectamente valederas. Una de ellas es efectivamente que si se piensa que se puede llegar en este sentido a conocer lo que sucede con un paciente, también es un riesgo muy grande el poder influir en él. Si las personas que no tienen suficiente fortaleza mental llegan a ser inducidas a través de un sueño hipnótico, el hipnotista, en lugar de hacer un bien a la persona a través de indagar a través de su pasado, a través de ciertas preguntas, lo que puede hacer en lugar de ello es influir en la persona para que piense otra cosa. Y así lo que hace de alguna forma es ir sustituyendo las cosas que constituyen al paciente en lugar de dejarlas intactas y cambiar aspectos de su personalidad. Ahora, tengamos en cuenta que la mente es un instrumento sumamente complejo. No puedes afectarla directamente. Si, por ejemplo, una persona tiene ciertos mecanismos de defensa de temor por causa de alguna circunstancia y se te ocurriera por medio del hipnotismo tratar de remover esos mecanismos de defensa, lo que haría sería dejar a la persona completamente inerme ante cualquier tipo de circunstancia ante la cual, si tuviera esos mecanismos de defensa, podría defenderse. Pero si tú lo remueves a través de implantarle otro tipo de recuerdos u otro tipo de situaciones, lo que vas a hacer es afectar de manera muy grave a la persona. Ahora los hipnotistas se les llama mentalistas, sí, porque ahora ya está descubierto, mi estimado Bones, que nos sigue platicando acá por la plataforma de TikTok, se les llama mentalistas porque ya se descubrió que no es nada más a través de un solo medio que se puede lograr. Para las películas y para la antigüedad del siglo XIX, siempre seguirá siendo el poder profundo de la mirada el que de alguna manera se encargue de sumergir en este estado de semisueño a las personas. Tal vez todavía estamos lejos de que la hipnosis represente una situación de cura, pero estamos seguros de que Edgar Allan Poe, como gran autor que es, nos mintió un poquito, pero supo hacer una mentira sumamente convincente de todo lo que es posible lograr a través de la hipnosis. Logró hacer creer a muchas personas en el siglo XIX con su cuento Los extraños hechos en el caso del señor Valdemar,
que podría ser posible a través de la hipnosis detener la muerte. ¿Qué más quisiéramos? Sin embargo, esto por el momento todavía no es científicamente posible. Si ustedes quieren probar la hipnosis para alguna otra cuestión, es muy probable que tengan éxito dentro de ello. Pero espero que tengan en cuenta un poco lo que yo les he comentado y tengan mucho cuidado si ustedes van a decidirse a ejercer esta situación. Naturalmente, al final de esta charla, como siempre, los invitamos a que nos acompañen en el proyecto de Luna Roja de Octubre. En Luna Roja de Octubre tenemos en marcha el reto que está por terminar para que nosotros el día jueves hagamos una lectura de los textos que nos llegaron a este reto. El reto está basado en una frase del poeta Ramón López Velarde para celebrar septiembre, un poco el mes patrio en este sentido. Y aunque el proyecto de Luna Roja de Octubre proviene de Colombia, creado por la maestra Yivampi, por Nathaniel Llano, hará cosa ya de 9 años, pues bueno, nos han permitido a un servidor de ustedes, finalmente colaborador de este proyecto, nos ha permitido la maestra Yivampi pues traer un texto de un autor mexicano para inspirarlos en la creación de su poesía. Si todavía no la han enviado, recuerden que pueden llegar a Luna Roja de Octubre, enviarnos al Messenger, enviarnos a mensajes directos o como ustedes le llamen, el interno, el privado, como gusten llamarle en un dado momento. Para que ustedes nos puedan proporcionar su texto, incluyendo la frase, ya sea al principio, al final o en medio. Si nos obsequian una imagen, nosotros vamos a publicar todos estos materiales para que el día de la lectura estén disponibles para todos ustedes y nos acompañen a la maestra Yivampi y a un servidor en la lectura de estos textos. Este es el evento grande que tenemos en esta semana, que es la lectura de los textos del reto, en este caso durante el mes de septiembre, y recuerden que viene el mes de octubre. Ya hoy anunciamos que viene el otoño, pero ahora viene octubre, y octubre siempre trae muchas satisfacciones para todos los que nos gustan los temas de la oscuridad y los temas de las sombras. Y esperamos que esta charla haya resultado sumamente llamativa para todos ustedes y atractiva. Síganos en Luna Roja de Octubre a través de las distintas plataformas. Como les dije, el día de hoy estoy transmitiendo en la plataforma de TikTok y en la plataforma de Facebook. Entonces también pueden seguirnos en TikTok, pueden seguirnos también en Twitter a través de la cuenta Luna Roja Octubre, en este caso, y por supuesto en nuestros espacios que tenemos en Instagram y en TikTok, donde nosotros hacemos la promoción de lo que vienen a ser los videopoemas y la selección de algunas de estas charlas de los libros del Cuervo. Por si ustedes se la perdieron, la pueden tener ahí en la plataforma porque nosotros grabamos estas transmisiones y las destinamos a todos ustedes por si tienen curiosidad en todo este tipo de temas de sombras. Pero ha llegado un momento, amigos míos, de que en Facebook terminemos la transmisión. Les queremos agradecer mucho toda su presencia y, por supuesto, el apoyo que recibimos constantemente de parte de ustedes para unírsenos a estos proyectos. De la misma manera, pues saludamos a Bonnie Dark, a Liliana Flores Vega y, por supuesto, a los habituales amigos que suelen acompañarnos aquí en este espacio de letras góticas, en donde pues nuevamente damos las gracias al maestro Dante Carlo por las facilidades que nos propone, que nos proporciona para estas transmisiones. Su servidor, Paul Raven, a nombre también de Luna Roja de Octubre y de la maestra Yivampi, les queremos dar las gracias y por supuesto esperarlos para la próxima charla de los libros del Cuervo aquí en Facebook. Para los amigos de TikTok, rápidamente les comentamos, no se vayan. Tenemos el ritual para el día de hoy y por supuesto esperamos que nos ayuden a compartirlo con todos ustedes. Pero por vía de mientras, en Facebook, Eternas Lunas Rojas y que ustedes lo pasen muy, muy bien.